Bueno, ya que estamos viendo clases, eh, vamos a hacer un brinco grande y vamos a ver una clase que irónicamente se llama Complex, eh, pero se refiere a números complejos, parte real y parte imaginaria, pero también la coloco acá como un ejemplo de una clase compleja que cubre varias cosas, varios aspectos sintácticos y semánticos, o sea, de definición, que es al propio, esto es un vistazo hacia adelante. Nuevamente, esta es una estrategia que yo repito, me ha resultado a mí muy enriquecedor ver códigos que están todavía lejos de mi comprensión y me ha motivado luego a encontrar respuestas. Entonces este ejemplo que vamos a ver aquí lo que va a hacer es levantarnos un montón de preguntas. Vamos a examinar punto por punto esta clase y el uso de la clase y vamos a ver cómo interactúa todo esto. También la vamos a examinar en tiempo de ejecución, cómo la podríamos ver en el debugger de Visual Studio. Primero que nada, vemos que después del nombre de la clase tenemos esta palabra final. Esto es nuevo en C++ 11 y significa que el autor de esta clase prohíbe la derivación de subclases a partir de ella. Entonces es prohibido que yo trate de hacer una clase X public complex. Es prohibido eso, no puedo hacer subclases. Esto es muy bueno porque deberíamos de separar muy claramente cuáles clases queremos que puedan ser extendibles, y cuáles clases no queremos que sean extendibles. Así que en muchas clases como esta, por ejemplo, que son clases de valor, tipo valor, más que referencia, son clases que usualmente no tienen sentido derivar de ellas. En la parte pública, tenemos varios métodos. Tenemos un constructor, tenemos el mismo nombre, complex, que toma un valor double, que tiene, de hecho, tiene un valor por defecto, es de 0. Es decir, si yo invoco complex y no le doy un parámetro, entonces automáticamente el compilador va a asignarle 0 a la variable, a la variable R, que es la parte de la representación interna acá. Aquí vemos cómo se inicializa R y cómo se inicializa I, y luego tenemos un cuerpo del constructor que está vacío. El siguiente constructor es un constructor que recibe dos double, ¿verdad? El primero siendo la parte real y el segundo la parte imaginaria. Entonces en esta no hay valores por defecto y se inicializan tanto R como I, y no hay nada más en el constructor, en el cuerpo de esta función. Luego vienen los valores
del tipo complejo R, I, que están en la parte pública. Okay. Esto tiene esto viola el principio de information hiding, donde la representación de una clase se debe hacer privada. La razón de hacerla privada es para poder posteriormente cambiar esta representación y que los clientes no se vean afectados. Claro que si la cambiamos, los clientes muy probablemente van a tener que ser recompilados, pero nada más, no va a haber ningún cambio adicional. Mientras que si los dejamos como variables públicas, como están aquí, tenemos el problema que los clientes van muy probablemente a estar accediendo a ellas y estar modificándolas directamente. Entonces, si luego nosotros quisiéramos, digamos, decir, no quiero representar el número complejo como una parte real y una parte imaginaria, sino que quiero hacerlo como una parte que me diga cuál es la longitud del número complejo y otra que me diga cuál es el ángulo del número complejo. Okay. Entonces, en ese caso, no tendría sentido tener el radio, perdón, la parte real y la parte imaginaria. Tendríamos otras dos variables diferentes y con diferentes significados. La inicialización también no sería así de directa. Entonces, bueno, siguiendo con el próximo, tenemos un método que retorna un nuevo complejo, un nuevo número complejo, y este número complejo es creado en el cuerpo de la función y es creado muy fácilmente porque estamos tratando de obtener el conjugate del complejo, y el conjugate del complejo está definido como aquel complejo que tiene la parte real idéntica a la anterior, al otro, pero la parte imaginaria se niega. O sea, se hace, si es positiva se hace negativa, y si es negativa se hace positiva. Entonces aquí estamos retornando un número complejo distinto al número complejo representado por digamos, por el dis de esta instancia. Algo interesante acá es que se utiliza bueno, pasamos al siguiente. Esta función es operador double. Okay. Aquí lo que estamos diciendo es vamos a definir un convertidor que, si tenemos una variable compleja y le ponemos un double a su izquierda, como aquí abajo, ¿okay? Que v sub 1 es un complejo y a la izquierda tenemos un double. Entonces, cuando esto se ve, se ejecuta esto. O sea, se saca, en este caso, se saca la raíz cuadrada de r cuadrado más i cuadrado. O sea, se está obteniendo la longitud
la longitud del número complejo en un plano, ¿verdad? Bidimensional. Este es un operador no explícito, o sea, sucede sin que yo tenga que especificar que yo quiero que se transforme. El siguiente y último miembro de esta clase es un operador int, pero es explícito. Entonces, para que se ejecute, nosotros tenemos que hacer un llamado explícito, que es aquí abajo lo tenemos. Ven, cogemos un complejo v1 y hacemos un static cast a int. O sea, cuando nosotros vemos esto, se va a ejecutar este cuerpo de esta definición. Ahorita vamos a verlo en la vida real, en ejecución, para que quede absolutamente claro. ¿Ok? Bien, vamos a pasar al C++, el compilador de Microsoft. Bueno, básicamente lo voy a echar a andar y la ejecución va a comenzar aquí en esta función Interacting with Conversions, ¿sí? Entonces aquí vemos que declaramos un vector cuyos elementos van a ser números complejos, y declaramos que este vector va a tener dos elementos. ¿Okay? Ahora, ¿qué hace? No le estamos dando al vector valores para estos números complejos. Entonces, ¿qué hace el vector con esos dos espacios? ¿Los deja como nulos? ¿Como un puntero nulo? ¿O qué? Bueno, pensemos, o sea, un puntero nulo sería un puntero, y un puntero no es compatible con el tipo complex. Entonces, estamos diciendo que el vector es de elementos tipo complex, no tipo puntero. ¿Okay? Por lo tanto, no es posible que yo asigne o que la implementación de vector en la biblioteca estándar de C++ asigne estos dos espacios en blanco en forma de un null pointer. No se puede. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, el constructor del vector, al ver que necesita dos complejos, los va a crear. ¿Cómo los va a crear? Bueno, se va a ir a la clase compleja, que está aquí, ¿verdad? Se va a ir al constructor que no requiere, que no es explícito, que es este. Y va a tomar, igual lo va a ejecutar. Veámoslo en ejecución. Vean ahí, aquí estamos. Ahí se está creando el primero. Ok, olvidémonos de todo eso. Y ahí se está creando el segundo. Ok, perdón por el montón de ruido ahí. Bien, ahora la siguiente instrucción accesa al primer elemento del vector usando corchetes cuadrados, y estamos diciendo que vamos a asignarle un valor, pero si nos damos cuenta, el valor que tiene no es un número complejo, es un simple double. Entonces,
¿por qué el compilador me permitió siquiera que esto compilara? ¿Por qué me dio el permiso de que esto compilara? Si yo no tengo un complejo ahí, no tengo un complejo para asignárselo al primer elemento de la posición, en la primera posición del vector. La respuesta es muy sencilla. La respuesta es que debido a que tenemos aquí un constructor de complejos y que no está definido como explícito y que recibe un double, entonces el compilador es suficientemente inteligente para decir, bueno, aquí tengo un double y lo que yo ocupo para colocarlo en v sub 0 es un complex. Entonces tengo una función que me convierte doubles a complex, entonces la vamos a usar. Bien, entonces vean cómo nos vamos de ahí. ¿Ven? Subimos acá, se está creando ese número complejo. ¿Ok? Y digamos, aquí ya se asignó. ¿Ven? Si nosotros vemos aquí abajo, v sub 0, que tenemos R vale 56.7 y I vale 0. Eso tiene toda la lógica del mundo, porque el constructor invocado fue este. ¿Ok? Ahora vamos al segundo elemento del vector, y lo que vamos a hacer es vamos a construir un complejo a partir de dos doubles. En este caso, vean que es necesario que pongamos complex antes de los doubles, y eso es así porque tenemos que este constructor está marcado explicit. Entonces ese constructor no se puede invocar automáticamente. ¿Okay? Entonces vamos a ver cuando lo invoca. ¿Ven? Ahí está. Ahí estamos dentro del, veámoslo acá, aquí arribita, ¿sí? Entonces cuando salimos, si nos vamos aquí a ver las variables, v sub 1, tenemos que la parte real es 34.43999, que bueno, básicamente es esto, es 34.44, y la parte imaginaria es 89.2300. Ok, y eso sale a partir de aquí. Bien, ok. Entonces aquí estamos viendo, en esta línea estamos viendo cómo, gracias a que hay un constructor que recibe un double, ¿ok?, para construir una instancia de complex, y que eso es lo que la primera posición del vector nos pide almacenar. Entonces va a haber una conversión implícita, o sea, una conversión automática de double a complex. ¿Okay? Que lo mismo no sucede cuando ya tenemos dos doubles. Si tenemos dos doubles, entonces para que esto funcione necesitamos poner la palabra complex aquí, o sea, indicar que sí deseamos que se invoque el constructor con dos parámetros. ¿Ok? Bien, ahora veamos estas dos últimas líneas. Estas dos últimas líneas también están relacionadas a conversiones automáticas en un caso y no automáticas en otro caso. En el primer caso se trata de una conversión automática. ¿Por qué automática? Porque lo que tenemos del lado derecho es, ¿verdad?, es el segundo elemento del vector, es por lo tanto un número complejo, y lo que tenemos del lado izquierdo es un double. Entonces el compilador se va a ir a la clase complejo
y entonces va a buscar si hay algún operador definido para convertir la instancia compleja en un double, y lo va a encontrar. Aquí está, ¿ven? Ahí tenemos el operador de conversión, y lo que va a hacer es calcular la longitud del número complejo, ¿ok? Entonces y ese va a ser el valor que va a ser almacenado en esta variable. Si lo echamos a andar, ¿ven? Veamos cómo se viene aquí arriba y hace la operación aritmética, y eso lo almacena en length. Ven aquí tenemos length 95.64, ¿okay? Y llegamos a la última línea. La última línea entonces es un poquito diferente a la anterior, y la pregunta aquí, bueno, ¿por qué es tan diferente? O sea, ¿por qué tenemos que escribir static cast int y toda la cosa, y meter el v1 entre paréntesis y hacer todo esto? ¿Por qué? Bueno, porque si nosotros no hacemos esto, entonces el compilador lo que va a hacer es decir, bueno, a la derecha tengo un double, un complex, y a la izquierda tengo un entero. Dice, entonces voy a irme a buscar en la clase complex a ver si hay un operador int. Y en efecto lo voy a encontrar. Aquí está el operador int, ¿verdad? Entonces el operador int está ahí, pero este operador int es explícito. O sea que para que el compilador dé su OK para invocar este convertidor, necesitamos forzosamente que pedir el cast, o sea, pedir la conversión de tipos, ¿ok? Usando el static cast. En este caso sería el cast más apropiado, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Que se va a invocar esta función. Vamos a ver, estamos colocados aquí, vamos a darle F5 para que veamos, llegamos al inicio. Ahora aquí hay algo bastante interesante en esta línea. Del lado derecho tenemos estrella dis, y del lado izquierdo tenemos un valor double, ¿ok? ¿Qué es esto tan curioso? Bueno, estrella dis sabemos que es el objeto mismo, y entonces tenemos al lado derecho tenemos un objeto de tipo complex, y del lado izquierdo tenemos un objeto de tipo double. Igualmente el compilador va a decir, bueno, tengo alguna forma de convertir un complex en un double, y el compilador va a encontrar esta definición, operator double. Entonces la va a invocar. Entonces, si nosotros hacemos acá un paso aquí, ven que entramos al operator double, ¿okay? Y ese valor se asigna a esta variable, ¿okay? Esta variable es de tipo double. Ahora sí, lo que necesitamos es un valor entero. Entonces, básicamente eso lo que significa, cuando nosotros tenemos un valor que tiene decimales, y ese valor con decimales lo vamos a asignar a una variable entera, entonces necesitamos hacer un static cast del valor flotante al valor específico entero, o sea este char o int o short o long o unsigned long o long, etcétera, ¿verdad? Entonces aquí lo que se va a retornar, ¿ok? Lo que se va a retornar y se va a almacenar en length no decimals es, ven aquí, el valor de 95. Si nosotros vemos que length era 95.64, etcétera, y length sin decimales era 95,
Entonces eso es precisamente lo que hacen estas dos líneas. Este es un operador de implícito de complex a double, y este de aquí abajo es un operador explícito de complex a double. ¿Okay? Mientras que aquí arriba tenemos un operador implícito de double a complex. Entonces, en dos palabras, la clase esta nos muestra cómo se realizan conversiones. Esto es muy importante porque yo sé, tal vez suena un poquito avanzado, pero es importantísimo que lo tengan claro, porque no hay nada peor en C++ que lo que sucede detrás de las cortinas, por así decirlo. O sea, lo que sucede, lo que el compilador está haciendo, si no queda bien claro para el programador, puede ser terrible. Entonces es mejor enfrentar esta complejidad de una sola vez y que se vayan acostumbrando y que la vayan masticando. ¿Okay? Solo una última observación. El hecho de que yo haya puesto la implementación del número complejo en la parte pública, de ninguna manera estoy yo dándole el visto bueno a poner la implementación en la parte pública. Simplemente para efectos de simplificar el código, para el ejemplo, lo puse en la parte pública. Pero véanlo como no necesariamente algo que yo estoy advocating, que yo estoy diciendo háganlo así, no, sino más bien algo que lo estoy haciendo para que quede más corto el código. ¿Okay? Y tampoco estoy diciendo que esto es terrible. De hecho, les cuento que esto no es tan terrible porque excepto el asunto que hablamos de que si quisiéramos trabajar con coordenadas polares, ¿verdad? Donde guardamos la longitud y el ángulo, pero fuera de eso, en un número complejo, la parte real y la parte imaginaria varían independientemente y en general no tienen que preservar ninguna relación específica, ¿ya? Terrible aquí sería, y sí sería un error grandísimo, que hubiera alguna relación que haya que mantener entre R y la otra parte I, ¿verdad? Supongamos que cada vez que se cambie R hay que verificar si el valor es mayor a 10, y si es mayor a 10, entonces el valor en I hay que disminuirlo en 2. Si el valor de R es mayor a 30, el valor de I hay que incrementarlo en 6. Yo no sé, esto es paja. Es decir, estos son, estoy hablando, pero el punto no es paja. El punto es cuando hay relaciones entre las variables de una clase, relaciones que se deben mantener, lo que conocemos como invariantes de clase, entonces es absolutamente necesario que la implementación esté escondida. Entonces ahí ya no es por más que nos complique un poquitico más la interfaz de la clase, tenemos que vivir con eso. ¿Okay? Este no es el caso. En los números complejos no tienen, vuelvo a decir, no hay una relación entre R e I, y por tanto no tenemos tanta necesidad de ocultarlas. ¿Ok? Bien,
Vamos a hacer una pausa